¿verdad? En mis años de experiencia como pastor misionero, pues Dios nos ha permitido ir prácticamente por todo Centroamérica, a lugares muy lejanos de las ciudades capitales, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de estar en Quito, Ecuador, y sorprendentemente de pueblos y de regiones selváticas en donde nos dispusimos servir al Señor con todo nuestro corazón. En el antiguo campamento lo hacíamos de corazón, equivocadamente pues seguramente, ¿no? Pero lo hacíamos de corazón, y cuando lo hacíamos bien, porque era para el Rey, era para el Señor. Y en ese proceso, y lo voy a decir no por vanagloria, porque seguramente aquí deben haber pastores o personas que han viajado muchísimo más que yo, pero cuando estamos en el otro campamento, el pastor me dio una misión, me dio una tarea, y era de visitar todas las sedes de la iglesia en Europa. Y cuando él me dijo eso, para mí fue sorprendente, porque nunca me imaginé que el Señor me fuera a dar ese privilegio de ir a predicar en París, en Inglaterra, en Madrid, en Toledo, en Lanzarote, ciudades que yo nunca pensé, pero ahí me llevó el Señor. Y lo digo como testimonio, porque estar aquí es una respuesta a mucho tiempo de oración, de clamor, de ayuno en el antiguo campamento, que solíamos hacer esos maratónicos ayunos, que eran buenos, que eran porque agradábamos al Señor, no eran malos o no son malos. Y recuerdo que estábamos 3 personas, un nicaragüense, un cubano y este servidor. Y ahí en ese momento, en una de tantos ayunos que hacíamos, el Señor me habló, o el Señor me mostró en su palabra, y solamente me dijo una frase del salmista: Adonai cumplirá su propósito en mí. Y yo me aferré a esa palabra, la atesoré en mi corazón. Y por muchos años pues hicimos campañas, cruzadas en Guatemala y en Honduras más que todo. Por casi 10 años consecutivos viajamos a Guatemala y a Honduras. Y puedo decir que Dios fue maravilloso, pudimos ver gente cambiada, gente transformada, pero pasaron los años y Dios nos permitió hace aproximadamente 2 años y medio conocer o recibir esta información que hoy valoramos, amamos y que creemos y estamos convencidos de que, sin demeritar las otras personas, estamos en el camino correcto, que estamos predicando una verdad y un evangelio completo. Porque ¿cuál era el evangelio completo? Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo viene pronto, Jesucristo liberta, y eso es parte del evangelio, obviamente. Pero cuando entendemos más allá o vamos más allá y entendemos que hemos recibido, no por imposición, sino por revelación, porque esto es por revelación realmente, esta información, y saltar, es como cuando el Señor, o como si el Señor nos dijera o nos dijo: pasemos al otro lado. Ya era el tiempo de pasar al otro lado. Y pasar al otro lado significa tener críticas, desprecios, perder amistades, pero en esa barca que atravesamos hasta llegar al otro lado, lo importante es que entendamos que el Señor va con nosotros, que no nos deja y que no nos abandona, y no nos abandonará jamás. Y estar aquí para mí es muy importante, créame. Cuando viajamos en el 2023 y aterrizábamos, y dieron el anuncio que estábamos aterrizando en el aeropuerto, esto no estaba en los planes, porque aquí tengo mi iPad manual. Este es un iPad manual.
honestamente no me he podido acostumbrar a predicar con iPad. No puedo. No sé, no puedo. Soy anticuado tal vez, old fashion. Y cuando aterrizamos, lo primero que yo experimenté fue aterrizar en esta tierra, no como extranjero, ni advenedizo, sino como un ciudadano de Israel. Y eso fue lo que más me impactó en el primer viaje, llegar aquí como un ciudadano israelita, como ser parte de ese pueblo que Yeshua compró a precio de sangre, que nos rescató, que nos restauró, que hizo cambios. Y yo desde aquí, hoy, quiero honrar delante de todos ustedes, porque si yo estoy aquí parado, firme, convencido de que lo que estoy haciendo es real, se lo debo a esa mujer que está ahí, a mi esposa, por sus oraciones, por su confianza, por su larga espera, una larga espera. Porque de verdad, solamente una mujer como ella pudo aguantar todas las cosas que yo le hice. Y Dios nos dio un tesoro que fue nuestra hija menor, Pamela. Y con ella he tenido el privilegio de estar en plataformas en Centroamérica, ella cantar y yo pasar a ministrar o a predicar. Y después de terminar la predicación, entrar ella otra vez a ministrar con el cántico. Y de verdad que es algo maravilloso. Y quiero empezar con eso porque no podía dejar de decir todo eso. Así que a mi esposa amada, piedad, piedad para el que sufre. Yo te quiero dar gracias aquí en la tierra de Israel, en el Eretz Israel. Te quiero dar gracias por tus oraciones, por tu espera, por tu aguante, por tu fortaleza y por haber creído en el Dios de los cielos, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de que un día Dios iba a transformar mi vida. Y así fue. Así fue. Así fue. Así fue. Y desde esta tierra, no sé si lo voy a pronunciar bien, Tagba, dice que está situada en la costa norte, eso fue lo que yo averigué en San Google. Que está situada en la costa norte del mar de Galilea y es donde fue la multiplicación de los panes y los peces, un lugar verde de mucha vegetación y que es la puerta de entrada de Capernaum. Recibe el nombre griego de, usted lo mencionó, Heptapgon, que quiere decir 7 puertas. Este evento de la multiplicación de los panes y los peces es el único milagro hecho por Yeshua que aparece simultáneamente en los 4 evangelios. En Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6. Relatos que nos hablan de 5,000 hombres, 5 panes, 2 peces, 12 cestas, de mucha abundancia, un milagro de demasiada abundancia. Y yo le he llamado la abundancia de la multiplicación, porque tenemos un Dios que no resta, sino que suma y multiplica. Ni resta ni divide, sino que suma y multiplica. Ese es nuestro Elohim, ese es nuestro Dios. El Dios que suma y el Dios que multiplica. Y podemos destacar
De estos pasajes, la compasión de Yeshua, que es lo más importante de esta enseñanza. Frases como no tienen necesidad de irse. Frases como dales vosotros de comer, que ahora es nuestra labor. Y voy a ir resumiendo. Multiplicación y abundancia. Dice que lo que quedó se recogió para que nada se perdiera. Y cuando yo leí esta frase, este versículo, este texto, que recogieran para que nada se perdiera, estando en el Hotel Leonardo a las 3:45 de la mañana, hice esta pregunta: ¿acaso no está siendo recogida la dispersión? ¿Acaso no está siendo recogida las ovejas perdidas de la casa de Israel para que ninguno se pierda? ¿Acaso en este tiempo no está siendo recogido Efraín para que nadie se pierda, sino que todos vuelvan a casa como nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a casa? ¿Y quiénes son los encargados de esa tarea? Nosotros, como casa de Israel. Juan 6:12 dice que le dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y hoy nosotros tenemos una responsabilidad desde los púlpitos, desde la casa, en el lugar donde estemos, de abrir nuestros labios y ser esos portadores de bendición, esos portadores de milagros, esos portadores de abundancia, de multiplicación, presentando el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre en el cual podemos ser salvos y la humanidad puede ser salva. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino es a través de Yeshua. Voy a leer el texto en Marcos capítulo 6. Dice: y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. De verdad que estaban con el Rey del universo, con el Dios que multiplicaba, con el Dios que hacía milagros, y todavía habían duda en sus corazones. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Qué importante nosotros poder entender de que esta multiplicación de los panes y los peces, más que una comida natural, más que saciar la necesidad física de ese momento de esas personas que llevaban horas. Y fíjense que hay algo bien interesante aquí. Yeshua no llamó a esa gente, ellos lo seguían. Imaginémonos cuánta gente hoy hay siguiendo a Yeshua porque se les ha contado algo extraordinario, porque se les ha contado de un milagro que sucedió, que causó impacto, que transformó, que cambió, que libertó, que sanó, que levantó, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo en donde gente busca solo los panes y los peces. Pero nosotros hemos entendido que no debe ser así, que debemos siempre estar aferrados a ese ser milagroso que nos dio la vida, y que un día, cuando estábamos desesperados, sin esperanza alguna,
alguna, Él nos dio vida juntamente con Él. Que Él cambió nuestro lamento en baile y nos ciñó de alegría. Tuvo compasión. Yo no soy bueno mencionando las palabras del Strong, porque a veces prefiero callarme para no decir una barrabasada. Pero tuvo compasión del Strong 4697. Sentirse movido con la compasión profunda o piedad. Los griegos consideraban las entrañas como el lugar donde se originaban las emociones fuertes. Para los hebreos era el lugar de donde surgían las misericordias, los sentimientos, el afecto, la compasión, la simpatía y la piedad. Mateo 14:14 dice, y saliendo Yeshua, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Previo a la multiplicación de los panes y los peces, vemos entonces que la Escritura nos muestra a un Yeshua en su faceta de pastor. ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor? El que cuida, el que vela por un rebaño, que guarda, el que provee alimento y el que restaura. No es una tarea fácil, no es una labor fácil, créamelo. Porque a veces cuando se está en esa actitud, aún en esa actitud de compasión, de amor, hay críticas para los pastores. Y eso es lo que yo no he podido entender verdaderamente de la gente, de personas que creen adorar y uno los ve con los brazos levantados, con mucho aleluya, con mucho gloria a Dios, con mucha danza, con muchas expresiones hebreas, pero en momentos determinados viene la crítica, viene el desánimo, el pastor no hizo esto, el pastor me miró mal, el pastor me abandonó, el pastor no se preocupó por mí, el pastor no me tendió la mano. Y empieza como la cabeza de la gente a volar y a volar y a pensar un montón de tonteras, en vez de afirmarse y entender que un ministerio pastoral no es fácil, que un ministerio pastoral es antes más bien como desagradecido, porque mientras más hace el siervo, más crítica recibe. Y es una realidad, es una realidad. Lucas 9:11, cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían que ser curados. Yeshua cubría todo tipo de necesidad. Y aquí había una necesidad de comida, urgía alimentar a una gran multitud. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces imagínese. Yo me siento, déjame decirle que después de que hice la transición, pastor, llevo por lo menos 2 años largos sin predicar. Pensé que se me había olvidado. Practicas cada lunes. Y recuerdo que el último mensaje, Edith está de testigo, mi esposa, mi hija, en el otro campamento, en el antiguo campamento, porque yo empecé a conectarme con el pastor Zulmes. Todos los martes me predicaron desde Holanda, me trajeron el mensaje y empecé a conectarme todos los martes, casi por un año consecutivo en las enseñanzas que él hacía con Europa. Y yo empecé a asimilar esta información, yo solito, y mi hija me decía, mi papá está como raro, o sea, ella como que
claro, ella estaba en su iglesia, ministro de alabanza, estaba a cargo de la alabanza y bueno, tenía 5 minutos me quedan. Ay, bendito. Como dicen los puertorriqueños, ay, bendito, qué pueblito. 5 minutos. Es que nosotros los predicadores no podemos coger un micrófono. No podemos coger un micrófono. Bueno, voy a resumir. Ocurren en este lugar 3 milagros específicos con una gran conexión. Uno, la multiplicación de los panes y los peces. Pero lo que más me llama la atención es que ese corazón de Yeshua, en esa posición de pastor, en esa función pastoral, aunque sabía que había necesidad física, tuvo compasión de aquellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Y usted y yo necesitamos ser pastoreados. Necesitamos permanentemente ser pastoreados, ese consejo pastoral. El otro día estaba hablando con el pastor en el hotel Leonardo y yo le contaba de lo de mi hija, que ella es directora de una escuela, mi hija Vanessa, y está llevando niños de la escuela a la congregación. Los está llevando, pero así, en cantidades. Y yo le decía a ella, bueno, ya es tiempo, yo creo que Dios te está hablando porque necesitas abrir tu propio colegio. ¿Para qué le vas a dar plata a la dueña que tiene 3 negocios y tú con todo el talento que tiene, pues haz tu escuela? Y entonces el pastor me decía, déjala que Dios la está preparando. No es el tiempo todavía. Y algo lindo que él me dijo, Dios me llamó para abrirle brecha a otros. Y a ese que yo le abra la brecha, quiero verlo abrirle brecha hacia otros. Y eso es importante para nosotros. Entender que tenemos el pastor de pastores, pero que tenemos una cabeza pastoral que hace un trabajo excelente. Pastor, te admiro de verdad, Pastor Diego. Porque es una tarea bien fuerte, bien difícil. Especialmente cuando hay tanta gente desagradecida. Pero ahí sigue, y sigue, y sigue. Y así tenemos que seguir. Entonces, este milagro son 3 milagros específicos con una gran conexión. La multiplicación de los panes y los peces. Fíjate que esto tiene que ver, los panes multiplicados fueron con panes de cebada, que se recogía para Pesach. El sacrificio del Cordero, Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Es el pan de vida, es el pan que descendió del cielo a darnos vida a nosotros. También se le apareció a los discípulos, Juan capítulo 21, el hermano lo mencionaba, el guía lo mencionaba. Milagro que tiene que ver con la resurrección de Yeshua. ¿Cuántas veces le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? O sea que Yeshua no se interesa solamente en esa alimentación física, sino en la alimentación que nosotros necesitamos en nuestro espíritu, esa alimentación espiritual. Yeshua es el que sana, el que restaura. Hay otro pasaje que dice que creo que es en Marcos 15, que son 4,000, un milagro similar, pero que en ambas representa sobreabundancia del reino de Dios. Hice aquí un resumen, pero no me va a dar tiempo por los números: 5 panes de cebada, 2 peces, 5,000 hombres, 12 cestas, números específicos que ya no me alcanza por el tiempo. Quiero decirte que todo lo que nosotros hagamos hoy, y esto yo me lo puse en mi corazón, y entendí hoy de madrugada, que cualquier cosa que nosotros hagamos, aportemos para el reino de Dios, sea lo que sea que hagamos,
no lo vamos a hacer si no sale de una intimidad con Él. Si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, difícilmente vamos a poder, y esto me lo puso el Señor a lo último, no vamos a poder alcanzar, no vamos a poder llegar. Entonces, tú y yo somos instrumentos en las manos del Eterno. Y si tú estás en una comunidad, sé esa columna, ese baluarte, apoya a tus pastores. Apoya a tus pastores que se sacrifican, que dan el tiempo por tu vida espiritual, por tu familia, por la restauración, por el cambio, por la transformación. Apoyemos a nuestros pastores. Honremos a nuestros pastores. Peleemos por ellos. No permitamos absolutamente nada, ninguna palabra negativa, ninguna palabra de acusación, ningún dedo señalador, porque eso es muy delicado. Apoyemos a nuestros pastores. Nosotros somos los sobrevivientes de los Andes, no, perdón, los sobrevivientes del Ejaim. Y aquí estamos parados, porque nada nos podrá hacer frente. Entonces tenemos un Dios que multiplicó panes y peces, multiplicó nuestra vida en felicidad, en cariño, en comunión, en amistad, en conocer nuevas personas. Y eso es lo que vale en el reino. Que nosotros seamos un pueblo que ame al Señor y que nosotros podamos tener esa comunión unos con otros. Amén. Así que yo le doy gracias al Eterno por esta oportunidad. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pastor Diego, gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Quiero seguir aprendiendo más. Y en esa intimidad, yo me acordaba de una canción de Jesús Adrián Romero, que yo me identifico mucho con ella. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Si se la sabe, cántela conmigo. Allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu poder lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera por quien soy, revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Yeshua. Lo que has visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Dios les bendiga. Pastor.